y está en diálogo con nosotros. Querida Felisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, Daniel Tonietti y Valentina Castro, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Daniel? Bien. Buen día, Valentina. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien también, acá escuchándolos con atención esto de las encuestas. Bien, ahí... Es la preocupación de estos días, aunque también ya sabemos que algunas le están errando bastante, ¿no? Sí, está claro que hay muchas encuestas en Santa Fe. En Santa Fe claro, le erraron el porcentaje en el cual ganaba la oposición, ¿no? Pero por 20 puntos, o sea, Sí. le erraron por mucho. Cerraron por mucho. También es cierto que era un resultado tan inusual, ¿no? Porque ¿cuánto terminó perdiendo? Por 30 puntos, ¿no? Sí. No, terminó perdiendo por Sí. 30. Se especulaba que iba a perder por 10, terminó... No, perdió, claro. Claro. Perdió por 30 puntos. En Córdoba también erraron por 15, 20 puntos, ¿eh? Vienen... También en España, digo, no es un fenómeno. En España estaban registrando la repuntada de la izquierda de los últimos 10 días, ¿eh? Bien. En bien, España bien. estaban un poquito registrándolo. Bueno, a ver, te llamamos para ¿cómo estás viendo este acuerdito precario de algunas semanas? De hecho, todavía falta ser aprobado por el directorio del fondo, con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, vos lo llamás acuerdo precario y para mí es un hito importante en el cierre del mes de julio, de cara a lo que se nos viene con la incertidumbre electoral, con los meses del segundo semestre del año que siempre son muy áridos en materia de obtención de divisas. Ya sabemos además que hay una tendencia a la dolarización de las carteras de tanto los particulares como de las empresas cuando hay un periodo electoral que elige presidente por una cuestión de cobertura frente a un eventual cambio. Y me parece que este acuerdo nos da un paraguas como para transitar este periodo electoral sin tener al fondo todo el tiempo planteándonos la incertidumbre de si podemos pagarle o no podemos pagarle, si nos da la plata o no nos da la plata, si pasamos la revisión o no pasamos la revisión. En ese sentido lo veo positivo, claro, que nos da más tranquilidad. Eso lo veo como algo bueno. Bien. ¿Qué más veo como bueno? Que el equipo económico, los negociadores o los que han cerrado esto, no han aceptado la condición que imponía el fondo, que era la devaluación. Esa devaluación del 50%, a mi juicio, hubiese sido, en este momento, con las pocas reservas que tiene el Banco Central, como la apertura de un camino hacia un lugar... Una hiper. Muy claro, podría haber derivado en una hiper, porque un problema cambiario con una devaluación de esa magnitud, en este contexto que tenemos, bueno, quién sabe dónde hubiera terminado, ¿no? Con las remarcaciones, con la incertidumbre que genera esta situación, con las preguntas que se harían los empresarios, termina acá, seguirá así, la gente que también se plantea esa incertidumbre y corre a cubrirse y a comprar dólares. Creo que hubiera sido un panorama bastante difícil, así que por esas dos cuestiones lo considero satisfactorio. Felisa. Veamos ahora las partes que por ahí son más difíciles, ¿no? Sí. Te agrego una cuestión más que vos recién mencionabas, este escenario electoral. Uno de los puntos también que uno podría leer como positivos de esta nueva recalibración de metas tiene que ver con la facultad de intervención en el mercado de cambios, ¿no? La posibilidad que el gobierno intervenga en un contexto en el cual ya sabemos que está medio establecido en nuestro país, que frente a los procesos electorales empiezan a presionar los grandes grupos económicos para una corrida, para una devaluación. ¿Crees que esto también es un signo positivo de este nuevo acuerdo? Me hiciste recordar, te lo agradezco, porque también lo voy a mencionar más habitualmente, que se me había pasado, pero es cierto, recuperar la facultad de intervención en el mercado es otra de las cuestiones que se peleó muchísimo y por lo cual tardó tanto en cerrarse el acuerdo. Y eso le valoró al equipo negociador, a Economía, que no estaba tan desesperado por cerrar cualquier cosa, que supongo que en algún punto también lo estarían, ¿no? Pero de cerrar, digo, la preocupación de cerrar un acuerdo, pero sí estaban muy firmes en estas cuestiones, y ese es un punto que fue muy discutido. Y el otro punto que me voy a agregar como positivo
es que el fondo quería cambiar la meta de déficit fiscal para hacerla más exigente para la Argentina. Argentina tiene que cumplir una meta del 1,9%, que va ahí cumpliéndola más o menos, pero el fondo quería el 1,5%, generar en este segundo semestre un ajuste más grande. Entonces, también ahí me parece que es un logro de la negociación haber mantenido en ese 1,9%, y bueno, y acá viene lo negativo, que es que el comunicado del fondo habla de que para lograrlo va a haber que recortar la masa salarial. Eso se llama ajuste, ¿no? Ajuste de salario, eso, ¿no? se llama ajustes, pero hay que ver si se hace, porque claro, ya vimos anunciado el bono para los jubilados. Hay que ver cómo se trabaja con eso, ¿no? Claro, claro. De cualquier manera, más allá de la foto, acá hay que entender que la Argentina está cogobernando con el fondo, o mejor dicho, la política económica la diseña el Fondo Monetario Internacional, y la Argentina solamente tiene la posibilidad de participar de algún tipo de negociación con respecto a la aplicación de esa política. Sí, Daniel, vos sabés que una de las cosas que cuando Néstor Kirchner decidió pagarle al fondo, y yo estaba en el ministerio, que ahí se trabajó muchísimo, el principal objetivo no era la cuestión financiera, o sea, los pagos y las tasas de interés. El principal objetivo era liberarnos de eso, del cogobierno del fondo en la política económica. Y realmente eso me parece que es como una de las cosas que trajo Macri a la Argentina cuando se endeudó de esa manera con el fondo, que es el condicionamiento que tenemos desde ese día, y que lo vamos a tener. Y te voy a decir algo, por mucho tiempo, Felisa, porque no es que se va a solucionar rápido. Te digo algo, Felisa, y te lo digo a vos, que fuiste protagonista en el amplio sentido de la palabra, porque vos fuiste la ministra de Economía que efectivizó el pago al Fondo Monetario cuando fuiste ministra de Néstor Kirchner, ¿no? Fuiste vos, la gestión tuya como ministra. Tu gran aporte a la historia argentina fue ese, entre otros. Yo te digo la verdad, Felisa, corregime si me equivoco, o me interesaría conocer tu opinión. Yo no veo una estrategia clara del Frente de Todos para sacarse al fondo de encima, o para evitar la injerencia interna del Fondo Monetario Internacional. Yo no la veo ni en el discurso ni en los hechos de parte del ministro Massa, por ejemplo. Bueno, yo creo que es una de las discusiones más profundas que están vigentes. Me parece que ahora estamos tratando de llegar a fin de año sin que se desborde nada. Pero en el mientras tanto hay que construir una estrategia de salida del Fondo Monetario Internacional. A mí me han preguntado realmente actores importantes de la política argentina, del gobierno, si este es un momento para irse del fondo, para de alguna manera, digámoslo así en criollo, patear el acuerdo. Y con todo el dolor del alma yo tuve que decir, hoy este no es un momento para dejar el acuerdo así de golpe y de lado. ¿Por qué? Porque no tenemos $1 en el Banco Central. Es decir, hay que construir un camino de salida para poder pagarle al fondo, aunque no se le pague todo cada año. Hay que construir un camino de salida para alargar esos pagos, buscando otro tipo de acuerdo. Hay que renegociar las comisiones, los cargos. En fin, hay una tarea muy ardua por delante, que tampoco sé el fondo cómo la va a tomar o si va a querer, que hay que construir la posibilidad de que Argentina esté más firme en esa negociación, no como el acuerdo del 2022, donde no había una firmeza ni una posición favorable, porque tampoco había reservas en el Banco Central. Y la duda que yo tengo, que a mí me parece fundamental, que vos señalaste, es si estamos construyendo ese camino, porque cuando el ministro Massa, que es nuestro candidato a presidente, dice que hemos cometido errores y hemos dilapidado, o no dijo esa palabra, eso lo pongo yo, hemos gastado los dólares que obtuvimos, y esos son errores, el Banco Central tiene que guardar dólares para las reservas, lo dijo el domingo en un reportaje televisivo. Dijo eso, pero al mismo tiempo, vos fijate que a pesar de que no hubo una devaluación de la magnitud que el fondo exigía, sí hubo devaluaciones sectoriales,
Pero la del maíz, por ejemplo, impacta sobre el precio de la carne, entre otras cuestiones. Lo del maíz, los bienes industriales para las pymes, no es una magnitud impresionante, pero sí impacta. ¿Pero a qué voy? ¿Quiénes son los únicos que se quedaron con el dólar oficial limpio? Los que tienen que pagar deuda financiera al exterior, que son los principales beneficiarios que se llevaron los dólares que se acumularon estos 4 años. Sí, 3 años estás y medio. hablando, Felisa, de esos mismos grupos económicos que durante el macrismo se endeudaron y con esa deuda también hicieron una formación de activos muy grande, una de las más grandes de la historia reciente. Y bueno, la decisión política y económica por parte del equipo de Martín Guzmán en su momento, con Miguel Pelle, con Matías Culfas, fue justamente darles esos dólares de alguna forma subsidiados para que puedan pagar esa deuda que les había quedado, ¿no? Cuando decimos que ese superávit comercial se gastó más de la mitad en pagarle a los grupos económicos, estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de eso y veo con preocupación que no se está corrigiendo eso, porque esa es una manera de dar una señal de construcción de un futuro distinto para poder sacarnos al fondo de encima. Si vamos a seguir subsidiando y dándole los dólares baratos a los grandes grupos económicos para que paguen supuestas deudas con el exterior, deudas financieras, es muy difícil conseguir acumular reservas en el Banco Central para poder aplicarlas para el desarrollo, para el crecimiento, para que la negociación con el fondo sea desde un lugar de mayor solidez y solvencia. Ese es mi punto y lo voy a seguir repitiendo porque me parece que es central acumular reservas y que las reservas, las divisas que hay se gasten en la cuestión productiva, en la cuestión de proteger la producción y el trabajo nacional y no en la cuestión de financiera, que es la que puede ser postergada y puede esperar. Felisa, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, Daniel, un gusto como siempre. Un beso muy grande. Gracias, Felisa Micheli. Bueno, una mirada, un matiz. Me parece que hay que interpretar, por lo menos, la posición de Felisa Micheli como alguien que conoce, estuvo ahí, conoce la silla eléctrica. Y valoró muy positivamente la gestión de Massa. Claramente, ¿no? Entendiendo la delicadeza del momento político. Del momento político. La gran duda en términos electorales, para mí la gran pregunta... Es que estamos votando cuando votamos, esa es la gran duda. Pero, es cómo va a elaborar esta sociedad, cómo va a tramitar esta sociedad estos 8 años como mínimo, algunos lo ponen incluso más años, ponen el inicio de este momento de zozobra en la devaluación del 2014. El 2014 fue un año complicado, el 2014. Y después el 2015 empezó a recuperarse, ese sendero quedó interrumpido por el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo va a elaborar la sociedad eso, no? 8 años, los 4 años de macrismo, los 4 años de Alberto, Cristina y Massa. ¿Qué ¿no? vamos a votar cuando votamos? Porque la verdad es que todavía no quedó para nada claro cuál es el camino. ¿Cómo se van a encontrar esos sentimientos? Los sentimientos de la apatía, del disgusto, del malestar, de la bronca, que por ejemplo tiene como síntoma a Javier Milei. Javier Milei, si llega a sacar 15 puntos... Si llegás a sacar 15 puntos, que los tenés que sacar, se transforma en un actor parlamentario determinante. Importantísimo. Determinante. Más con la paridad que queda en el resto de las fuerzas. Determinante. Determinante como para marcar la agenda. Ni hablar lo que se va a transformar él. Nosotros pensemos que con 7 puntos en el 89, Álvaro Elzogaray impuso el programa económico. Con 7. Imagínate si llegás a sacar 15. Sí. Bueno, discursivamente Milei ya ganó, esto ya lo hemos hablado, ¿no? La agenda de esta elección la marcó Milei, no sé si económicamente va a poder marcarla porque es demasiado extremo, si querés, lo que propone, pero discursivamente se está discutiendo lo que quiere Milei. El que marca la agenda, de alguna manera, si la discusión política fuese un colectivo, ¿no? El que está manejando el colectivo es Milei. ¿Sabés que respecto a eso que decías en la CGT hacen una cuenta, viste que están muy involucrados con la campaña de Sergio Tomás Massa, de cuánto necesita Unión por la Patria para poder ganar las elecciones, de cuánta participación, asistencia electoral? Sí.
por eso están saliendo a militar a los espacios públicos, a los lugares de trabajo, y ellos creen que para que Sergio Massa tenga posibilidades de ganar tiene que haber una asistencia a las urnas de entre 75 y 80%. Y una insatisfacción que, más allá de las discusiones que podemos acá tener macro sobre los candidatos, sobre quién nos gusta más, quién nos gusta menos, se basa en una cuestión que no se puede tapar, que es la distribución del ingreso, que comenzó con un modelo de valorización financiera durante el macrismo y se consolidó con el gobierno de Alberto Fernández. Los dirigentes de la CGT mandaban un fragmento de Massa que parece que no lo vi yo, estuvo en Telefe, donde hablaba de los ingresos y donde dejaba claro que él, por lo menos discursivamente, entendía que la forma de recomponer los ingresos es a través de una suma fija. Veremos si esto efectivamente es el camino que Massa tome cuando sea presidente o no, pero decía hay que subir los salarios, fundamentalmente los más bajos a través de una suma fija, y hablaba de encarar una paritaria nacional municipal, un viejo reclamo de... Sí. Una discusión que Máximo Kirchner ya la viene instalando hace 2 años. Máximo Kirchner y Cristina. Máximo habló de suma fija, habló de doble aguinaldo, ¿no? Lo habló, lo dijo en el Templo. No sé si saben lo que es el Templo, si no saben, el Templo es en el estadio Héctor Echar, en la localidad de Caballito, en el barrio de Caballito, la ciudad de Buenos Aires. Quería completar el concepto. Entonces, va a haber 2 sentimientos encontrados, ¿no? 2 sentimientos encontrados. El sentimiento de la apatía, de la bulia, del enojo, que puede ser la bronca con la situación material de la vida de cada uno de los argentinos, de las argentinas, de las familias. Y por otro lado, el sentimiento del miedo. Porque también es cierto que del otro lado lo que hay genera miedo. Patricia Bullrich genera miedo. Uno piensa que el programa político de Patricia Bullrich es directamente impracticable, por lo menos en el sistema democrático como lo conocemos en la Argentina, ¿no? Debería de sacar las fuerzas de seguridad y eventualmente las Fuerzas Armadas a la calle para controlar la protesta social. Bueno, Jujuy, ¿no? Bueno, vos si me vas a operar con la realidad, claro. O sea, No, bueno. El spoiler. Claro. Ahí tenemos un avance. Bueno, acá se está pagando el costo de haber negado a Milagro Sala cuando estuvo presa en enero del 2016. Y se está pagando el costo de negar a Milagro Sala presa durante el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina y de Massa, ¿no? Creo que el costo de haber avalado la prisión de Milagro Sala se está pagando ahora. Pero supuestamente Morales aparece como el moderado. ¿O no aparece como? Al lado de Petri, moderado. Claro, al lado de la fórmula de Bullrich, Petri, moderado. Supuestamente aparece como el conciliador, como la política. Como pasa a ser una especie de... muchos lo presentan como... Está en la fórmula de los moderados. Está en la fórmula de los moderados. Pero es como el dirigente que tomó la reta para mostrar un poco más de firmeza también. Y es el modelo, ¿no?, que quieren aplicar a nivel nacional. Entonces, la gran duda que yo tengo es cómo va a metabolizar, cómo va a elaborar, cómo va a tramitar la sociedad toda, cada uno con sus matices claramente, porque son todos individuos los que votan, pero cuál va a ser el mensaje colectivo frente a la bronca y el miedo, a la bronca y el miedo, ¿cómo se elabora? Está claro que no es un voto de esperanza, ¿no? Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota muy breve. 2011, último programa de Duro de Domar, Canal 9, ¿no? Entonces hicimos un programa que era como una especie de mesa, así, una joda y demás, donde cada uno brindaba por un deseo para el año que viene. El gobierno de Cristina había sido recientemente electo. Y yo brindé y dije, levanto la copa, bueno, por los deseos personales, la familia y las cosas que uno piensa individualmente, pero colectivamente levanto la copa. Me acuerdo, eso está en el video. Pero qué grande Silvio Soler. Silvio Soler creo que realmente tiene unos pantalones color salmón que solamente pocas personas en el mundo le pueden quedar bien. Hay que tener mucha actitud. Absolutamente. Les queda todo bien, ¿Dónde esos pantalones? Exactamente, ¿eh? No, pone así, ¿viste? Bueno, así, tipo, hace como los jugadores de fútbol, ¿viste? Que se tapan la boca para que no hagan secreto profesional, claro. Secreto profesional. Pero Duro de Domar, último programa del año, de 2011, yo levanté la copa y dije que la Argentina se restatice YPF. Y terminó pasando en el 2012. O sea, fíjate la cabeza que yo era un animador televisivo, ¿no? Tenías grandes expectativas. Pero en mi cabeza estaba
qué lindo sería soñar con que la Argentina recupere YPF. Eso está, me acuerdo. De hecho, cuando se produjo la reestatización de YPF, obviamente en el programa lo festejamos. Claro. Lo que digo, había un sentimiento de esperanza, de lo cual hoy carecemos. Y el miedo no moviliza. La esperanza sí. Por eso me parece, por lo menos lo que yo observo de la segunda bandeja, que depende lo también, digo ahora. Depende de cuánto miedo tengamos. Ojo. Porque a medida que avanza la campaña, Bullrich cada vez está generando más miedo. Sí, ahora, es verdad. Acaba de hablar Dante Sica, ¿te acordás de Dante Sica, que fue ministro de Producción y Trabajo porque no había más Ministerio de Trabajo? Y acaba de contar al aire que su plan es asesor de Patricia Bullrich en materia laboral, económico-laboral. Era asesor de mucho de este lado del Río Bravo. Bueno, levanta la cejita Valentina y se corre el micrófono para no hablar. Bueno, acaba de contar que el plan de Patricia Bullrich es suspender la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y frenar la negociación colectiva. ¿Eso significa qué? Básicamente terminar con la negociación paritaria, ¿no? Básicamente sacar todos los derechos laborales. Sí, pero eso es impracticable en la Argentina. Bueno, por eso a medida que avanza la campaña de Bullrich, seamos justos, seamos buenos entre nosotros. Eso es impracticable, Jorge. Es lo que quisieron hacer con la Banelco, básicamente, ¿no? Ya que bueno, traemos no lo pudieron hacer con la Banelco. Después de 8 años, ¿no? Es un revival permanente. Claro. No lo pudieron hacer, ¿no? Que esto forma parte de la tradición política, forma parte de la cultura política, ¿no? Lo de las discusiones paritarias, ¿no? 10 de la mañana,